estamos acá a la espera del nacimiento del bebé presidencial, que nos venimos anunciando casi desde el principio de este mes en torno a la cuenta pública, se ha ido retrasando, así que se espera que este fin de semana, los días subsiguientes, finalmente el presidente Boris no puede dar la noticia que va a ser padre. En este contexto, obviamente, tenemos también diversas novedades que ha habido en temas políticos acá desde el Palacio y en torno al mundo político en general. Partamos con lo que ha sido las campañas presidenciales, partiendo las propagandas primarias del oficialismo, que también han encendido sus polémicas, principalmente por la franja del candidato de Frente Amplio, Gonzalo Vinter, que hizo diversas alusiones a lo que fueron los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría, haciendo principalmente alusión a que el crecimiento, si bien se produjo durante todo ese periodo, solamente fue para algunos pocos, e hizo alusiones a algunos rostros de lo que fueron las figuras políticas de ese periodo de gobierno del país, lo que obviamente causó diversas polémicas, diversas reacciones, incluso uno de ellos, Patricio Tombolini, el recordado ex dirigente radical, y anunció algunas acciones legales eventualmente contra el comando de Gonzalo Vinter por esas alusiones. También arre la polémica obviamente con socialismo democrático, con todo lo que fue este periodo de recuerdo de esos años, de 30 años de gobierno que hubo en el país, principalmente obviamente la concertación y nueva mayoría, pero también algunos gobiernos de derecha del presidente Sebastián Piñera. Eh, Siguiendo también ahí con ese tema, con las polémicas, la polémica se ha instalado en la interna del comando de Carolina Toá, más que polémica, principalmente el susto, porque las últimas encuestas, principalmente la encuesta universal de desarrollo, la última, indica que la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, está aventajándola por 6 puntos porcentuales, 40-34%, la última encuesta de cara a las primarias que se van a desarrollar a fin de mes. Obviamente el terremoto que está produciendo el interior de Carolina Toá es bastante fuerte, también estaba en una postura bastante cómoda al principio, quizás no como carrera ganada, pero sí por lo menos que podían darse algunas libertades para poder enfrentar esta campaña, pero ahora que estamos en tierra derecha, aparecen estos números que la están poniendo en rojo, y obviamente los sustos se vienen adelante para el socialismo democrático, lo que está obligando algo que pareció a lo que sucedió con Evelyn Matei hace unas pocas semanas atrás, unos pocos días atrás, ante la arremetida de José Antonio Kast, que la obligó a replantear la estructura y funcionamiento de su comando, algunas funciones de su equipo programático, comparar con la gente, bajar o más que nada ocultar a otras personas, pero principalmente lo que ha sido la fundamentación, la forma en que funciona el comando de campaña. Pero obviamente en el caso de Evelyn Matei tiene bastante más tiempo para poder hacer estos ajustes y para poder enfrentarse a José Antonio Kast. Carolina Toa no tiene ese tiempo, tiene menos de apenas un par de semanas para poder reaccionar, obviamente, así que los miedos están instalados en el socialismo democrático ante estas cifras, pero obviamente falta, la política obviamente no es donde uno puede hacer predicciones exactas, siempre se producen sorpresas y de repente puede suceder que estos números solamente esconden algunos momentos que no se van a producir en el momento de la votación en las primarias de fin de mes, así que hay que esperar, hay que ver cómo se va evolucionando ese tema, y obviamente la radiografía final, la decisión final la va a tomar las bases de esos partidos y los adherentes del oficialismo que vayan a votar a las elecciones primarias de fin de mes. Obviamente recordamos también a la candidata Matei, aparte de estos cambios que ha tenido que hacer en forma interna para poder recuperar el impulso de lo que en un principio se hablaba mucho de esta carrera corrida y ganada por parte de la candidata de Chile Vamos, inició una campaña en regiones para poder presentar sus programas, sus planteamientos programáticos en las diversas regiones del país, una campaña de 6 semanas que pretende hacer para poder recoger inquietudes a nivel regional y evitar lo que ella misma dijo, excesiva dependencia de Santiago, y que Santiago obviamente decide todo, decide plata. No, ahora ella lo que quiere es plantear es recoger las inquietudes desde las regiones, que las regiones decidan lo que va a ser algunos de sus principales ejes programáticos para poder enriquecerlo y poder salir obviamente adelante y poder competir, poder retomar la ventaja que tenía en un primer momento. José Antonio Kast, por su parte, también ha estado en estas campañas en diversas partes del país, pero haciendo un parangón con lo que fue su campaña anterior presidencial, no solamente se concentraba en el país, sino que también ha hecho algunas salidas al exterior, a diversos foros internacionales para poder reforzar su figura, para poder recoger también algunas ideas en el exterior y poder aplicarlas acá en el país, y obviamente también reforzar esta arremetida que ha tenido las últimas semanas, que lo han ubicado bastante cerca de Evelyn Matei, no cabeza a cabeza, pero sí por lo menos bastante cerca como para poder
tomar decisiones que le permitan poder lograr ya ventajas de una cosa que va a estar bastante cerrada y tenemos que ver también cómo va a seguir evolucionando las siguientes semanas. Lo que está todavía en la lista, obviamente ha seguido causando polémicas e impacto, es el tema de las licencias médicas, esta investigación que hizo la Contraloría que destapó una serie de irregularidades aprovechando licencias médicas de muchas personas para poder viajar al exterior de vacaciones, para poder hacer trabajos que no corresponden con su postura de trabajadores públicos. Obviamente sigue este tema. La última investigación de Contraloría arrojó que en el Ministerio Público 10 fiscales y otros 32 funcionarios de diversas categorías aprovecharon este tema para viajar al extranjero a sus vacaciones, obviamente absolutamente ilegal, reñido con la normativa, así que también en el Ministerio Público está el tema ahí eh, candente en la investigación interna, donde también esto se ha ido ensayando un poco desde la Cámara de Diputados, donde el presidente de la Cámara de Diputados, el RN, José Miguel Castro, habría viajado por 24 días a Estados Unidos aprovechando su semana distrital. Él obviamente hoy día salió a defender esta situación y dijo literalmente que esto no era así, dijo que todo esto era legal, presentó obviamente toda su postura, que todo esto estaba cubierto por legalidad y finalmente lo que podría obviamente haber estado descubierto por temas que no se cubrían las normativas internas, se había impuesto esta merma de 525.000 pesos en su dieta parlamentaria. Obviamente saltaron las críticas de diversos sectores del Parlamento, en algunos que incluso están pidiendo la destitución del presidente de la Cámara. Estamos viendo ahí cómo va a evolucionar el tema. Recordemos que el mismo Castro, cuando saltó todo este tema de licencias médicas, había anunciado una investigación interna en la Cámara y había literalmente anunciado las penas del infierno para quienes estuvieran implicados, incluso llegar a medidas legales de justicia para todas estas personas que hubieran infringido la normativa en el tema de las licencias médicas. Así que ahí hay que ver también cómo hay un tema de acción-reacción. Los funcionarios, trabajadores de la Cámara están expectantes también porque ellos son los que se veían más afectados, se sentían afectados justamente porque hablaban de una cacería de brujas internas para hacer un maquillaje y esconder de repente lo que podía estar sucediendo con los propios parlamentarios y ellos terminarían pagando el pato roto. O sea que aquí hay que ver cómo está esta pelea de forma interna, quién tiene la razón, quién efectivamente vulneró las normativas legales y quién definitivamente vulneró la ley para llegar a lo que el mismo presidente de la Cámara dijo, hasta las consecuencias legales que correspondan para, obviamente, que se cumpla la normativa final. Y ahora yendo a un tema ya internacional, el tema del ataque de Israel a Irán que comenzó anoche, y decimos que comenzó porque ha sido una serie de ataques de Israel que el mismo gobierno anunció que iban a continuar los siguientes días, y también esta jornada Irán ya empezó a responder contra el propio Israel en esos ataques. Es un tema que vuelve a desestabilizar el Medio Oriente, vuelve a poner en primer lugar con los titulares una amenaza de guerra que se puede ampliar. Israel hacía tiempo ya que había anunciado que no iba a permitir que Irán eh, siguiera avanzando en su programa nuclear, que decía que ponía en peligro la propia existencia de Israel. Estados Unidos había anunciado que estaba negociando con Irán, con Teherán aquí en este tema justamente para poder hacer una cortapisa, para poder evitar que se desarrollara esto y que Irán volviera a redil las investigaciones del control de la Agencia Internacional de Energía Atómica para poder controlar el desarrollo y que este desarrollo del programa nuclear iraní no tuviera un carácter militar. Israel no esperó este tema, lanzó el ataque, eh, diversas ciudades se fueron afectadas con este tema, instalaciones militares, centros de investigación atómico, pero lo que ha sido también un detalle principal, se ha descabezado a diversas instituciones militares y de gobierno iraní, la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Aérea, Defensa, la Jefatura del Estado Mayor, científicos del área nuclear han perdido la vida en estos ataques de precisión, según se han visto en las imágenes, misiles especiales, bombas especiales que literalmente solamente han destruido un departamento, una pieza donde han causado la muerte de estas figuras. Así que hay también un trabajo de inteligencia preciso por el cual Israel se está preparando durante años. El ataque anterior que hizo Israel contra Irán, comparado con este, aparentemente no tiene parangones la diferencia. En este caso hay mucho, y lo han mostrado en imágenes también el gobierno israelí, personal israelí que ha estado desplegado en el propio Irán para hacer el control de los ataques con láser y también con drones que han estado sobrevolando diversas ciudades
de Irán. Irán ha tenido que evacuar unidades navales, unidades de drones y unidades de la escuadra de los puertos para evitar los ataques, pero como decimos también, se han producido los ataques de retaliación contra objetivos en Israel, principalmente en Tel Aviv. Eh, Se dice que el Estado Mayor israelí habría sido alcanzado, lo cual no ha sido confirmado, solamente se ha mostrado por parte de la televisión iraní una explosión que no está clara todavía. De Israel en algunas cosas todavía están en silencio. Se ha dispuesto una intensa cobertura tanto de aviones como de sistemas antiaéreos para poder controlar los ataques de misiles, misiles balísticos, misiles de mediano alcance y drones iraníes contra los objetivos israelíes. Así que es una cosa que estamos en proceso, está en desarrollo en los próximos días, así que tendremos que ver cómo finalmente evoluciona este tema, si es que puede seguir escalando aún más, si es que cabe, obviamente, escalar un conflicto de este tipo, así que hay que ver cómo alcanza, y el gobierno chileno también hizo una declaración pidiendo que las partes negocien, que esto puede desestabilizar toda la zona, llamando la preocupación justamente por este tema que pone obviamente en peligro por las implicaciones nucleares, por las implicaciones de otros países que puedan intervenir. Y un tema lateral al respecto es que Irán anunció que cortaba todas las exportaciones de armas a Rusia, principalmente en lo que se refiere al tema de misiles, pero principalmente drones, que Rusia está obviamente abasteciéndose el mercado iraní en su guerra con Ucrania, así que también colateralmente puede tener sus efectos en las próximas semanas en este conflicto entre Rusia y Ucrania, y obviamente lo que implica la estabilidad de todo el Medio Oriente y los precios del petróleo también, que vamos a tener que estar visualizando también cómo van a ir evolucionando con todo lo que implica eso en el impacto de la economía. Por eso todo acá desde el Palacio Presidencial de la Moneda, acá en el centro de Santiago, la otra cara de la moneda, para Infogate, el periodista Mario